Inclinemos nuestras cabezas y vamos a encomendar la palabra del Señor para que alimente nuestras vidas. Señor y Dios nuestro, estamos agradecidos, Señor, una vez más de poder presentarnos ante ti para adorarte, oh Dios, para adorarte en espíritu y en verdad, Señor, para rendirte el culto que, Señor, solamente tú mereces, y es a través de nuestro Rey Salvador Jesucristo y su sangre que nos limpia de todo pecado, nos hace justos ante ti. Señor, como iglesia te adoramos, te pedimos tú bendigas esta tu palabra en nuestras almas, y Señor, que nos edifique, nos consuele, nos redarguye, nos atraiga más y más a ti, oh Rey Jesús. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, hermanos, podéis sentar. ¿Os acordáis que hace unas semanas, en el mes de julio, ¿esto está encendido? En el mes de julio estuvimos tocando el texto Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y que os dije que continuaríamos. Bien, pues hoy vamos a continuar con la ayuda del Señor. A ver si me cabe esto por aquí. Muchas gracias. Y así vamos a hacer con la ayuda del Señor. Y no solamente este domingo, sino el domingo que viene, día 11, Dios mediante, continuaremos. Bien, os haré un poquito de resumen por los que no vinisteis ese día, para que sepáis un poco de qué va el pasaje y lo que hablamos ese domingo. Entonces, leeremos. ¿Hace vibración? Está bien. ¿Sí? Bien, Isaías 56, os voy a leer todo el pasaje y luego os haré un poquito de resumen de lo que tocamos el domingo anterior. Dice Isaías 56, verso 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Bien, hermanos, hasta aquí la palabra del Señor y que Él la bendiga en nuestras almas. Y como os decía, hicimos una introducción, me extendí un poquito más de lo que tenía calculado, pero como teníamos estos 2 domingos por delante, pues la verdad es que ha ido muy bien. Dijimos algo muy importante que dice el versículo 1, y es que Jehová guardará derecho y hace justicia. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Y qué quiere decir? Explicamos qué quería decir. Cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Hicimos una pequeña conexión con Juan el Bautista y su mensaje de preparación para la venida del Mesías, del Redentor, el Salvador. Y en ese sentido, Isaías, que es uno de los profetas que habla del Evangelio con más claridad, que algunos estudiosos dicen que si no hubiese habido nada más que el Evangelio que hay en Isaías, el hombre sabría todo lo que tiene que saber para ser salvo a través de la sangre del Mesías, porque realmente está toda ahí reflejada. El plan de redención, la expiación por la sangre del Mesías, el perdón gratuito de Dios, la invitación de Dios a las naciones a venir a Él y creer en Él y reconciliarse por medio de la fe en Jesucristo con un corazón arrepentido. Y todo eso está en el libro de Isaías, pero el pasaje que nos centramos es este, Isaías 56. Pero claro, no se puede perder de vista todo lo que dice antes, en los
capítulos 53, que habla de la redención por el siervo sufriente de Jehová. Acordaros que el Señor está ahí hablando de que Él ha recibido la ira de Dios, que Él ha pagado por nuestros pecados, que Él ha recibido el juicio que nuestros pecados merecen. Y todo eso está en Isaías 53. Si no lo tenemos en cuenta, muchas de las cosas que dice Isaías 55 o Isaías 56 nos pasarán así como, bueno, pues sí, está bien. Pero claro, hay que tener en cuenta de que Isaías 53 nos habla de un Mesías sufriente. Un Mesías sufriente que pagó por nosotros, que pagó por los pecados del pueblo, que pagó por los pecados de un pueblo rebelde y contradictor, las ovejas descarriadas del Señor. Todos nosotros, esas ovejas descarriadas que vivíamos lejos de nuestro pastor y que comíamos hierbas venenosas y aguas ponzoñosas. Y nuestro pastor vino a buscarnos y nuestro pastor pagó por nosotros. Y eso, Isaías 53, cuando lo lees, te das cuenta de que tú te puedes identificar con él y que realmente si el Señor te ha llamado, te das cuenta de quién es ese del que habla Isaías 53. Para muchos está velado. Y de hecho en las sinagogas judías, desgraciadamente, es uno de los capítulos que apenas se lee o no se lee en casi ninguna. Porque es tan claro y es tan evidente de que es un Mesías sufriente que muchos dirían, será Jesús. Y como eso no puede decirse, porque es blasfemia, pues no lo leen. Bien. Una vez dicho esto, nos vamos a centrar en lo que os decía. Hablamos de que el pacto de redención es un pacto eterno en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad decidieron que un día el Hijo se haría hombre y pagaría por los pecados del pueblo. Esto tiene que ver con el pacto de redención. Una víctima inocente, pura, perfecta, que jamás es Dios, que se haría hombre a su tiempo y pagaría por los pecados de los hombres. Luego el pacto de gracia. El pacto de gracia está relacionado entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y aquellos por los que el Señor Jesucristo pagó. Es un pacto de gracia en el cual descansa en el pacto de redención, porque si Dios es justo, tenía que haber un castigo para los pecados de los hombres. Y como Dios es justo, ese castigo se realizó. ¿Pero en quién se realizó? En su Hijo eterno que se hizo hombre. Y el pacto de redención y el pacto de gracia van unidos. Son inseparables. Si Dios fuera un Dios de gracia y no fuese un Dios de justicia, no sería Dios. Por lo tanto, el pacto de gracia no descansaría sobre un sólido cimiento, que es una víctima perfecta que expiará los pecados de su pueblo. Y ahí está ese verso 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir. Y ahí está la profecía anunciando la venida del Mesías, aquel que nos salvaría. Y mi justicia para manifestarse. Y aquí muchos, y de hecho Lutero se asustaba, porque siempre que oía hablar de la justicia de Dios, se asustaba porque decía, la justicia de Dios me habla de juicio. La justicia de Dios me habla de condenación. La justicia de Dios me habla de perdición. ¿Por qué? Porque yo no soy justo. Por lo tanto, cuando se manifieste la justicia de Dios, quedará evidenciado que yo, que no soy justo, soy merecedor de la condenación. Pero aquí está diciendo Dios todo lo contrario. No está diciendo, yo vengo a condenaros porque vosotros no sois justos, sino que Él dice, mi justicia se va a manifestar. Y ahí leímos en Primera de Pedro que habla de esa redención ya destinada antes de la fundación del mundo, y ese Señor Jesucristo que se encarnaría, que pagaría por nosotros y que además viviría justa y perfectamente durante toda su vida. Y Él es el justo. Y que dice todo lo que habéis estado estudiando de Romanos sobre la doctrina de la justificación, que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo, Jesús. Por eso dice, mi justicia para manifestarse. No la vuestra, no la nuestra, sino la justicia de Jesús. Él que cumplió la ley perfectamente, sin fallar nada. En nada, todo lo cumplió. Es necesario que así sea hecho. Todo. Cada una de las mandatos de la ley de Dios, tanto moral
como litúrgica, por decirlo de alguna manera. Lo cumplió todo. Y ese es el que nos justifica, el que es realmente justo. Bien, estuvimos hablando un poquito más, luego hay un texto muy importante también que querría resaltar y ya pasaremos al versículo 3, que es donde nos quedamos. Bienaventurado el hombre que hace esto. Bienaventurado el hombre que hace esto. ¿Qué es lo que debe hacer ese hombre que es feliz en verdad que hace esto? Que abraza el pacto de gracia. Pero claro, este capítulo 56 no lo podemos desconectar del 55. ¿Y qué dice el capítulo 55? Nada más empezar. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Quién es el que no es feliz y bienaventurado? Es aquel que tiene sed y en vez de ir a Dios, ¿a dónde va? A lo que ofrece este mundo, que no es más que agua salada, que todavía da más sed. Y ahí podemos ver una inmensidad de ofrecimientos que constantemente nos dice, toma y bebe, y verás cómo tu sed será saciada. Mentira. Ves que los millonarios siguen queriendo más grandes los yates, más grandes los coches, más grandes las casas. Luego viven 2 personas en una casa con 10 habitaciones, 5 cuartos de baños, 4 parkings para 5 o 6 coches y están ahí solos. Y siguen sedientos y ya no saben qué comprar. Entonces dice, bueno, tendré que tomar drogas porque lo que me ofrece este mundo no sirve para nada. Y te encuentras que muchos de los hijos de millonarios son drogadictos, alcohólicos y viven vidas totalmente destruidas. ¿Por qué? Porque el dinero no sacia la sed que tiene el alma humana. Solamente Dios sacia la sed que tiene el alma humana. Porque hemos sido creados para Él. Y nada que no sea Él saciará nuestra sed. Y eso lo hemos experimentado todos los que hemos ido a Cristo. Cuando vivíamos de espalda a Él y hemos ido a Él, hemos sido saciados. ¿Verdad? Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad que la palabra de Dios enseña y aquí que nos dice Isaías. Entonces, bienaventurados el hombre que hace esto, que va a las aguas a beber. El Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo. Claro, dices, bueno, el día de reposo, vamos aquí, el sábado no haremos nada, nos mantendremos firmes, no comeremos, no cocinaremos, no andaremos metros, no haremos nada de nada. Pero el día de reposo nos está hablando del reposar de nuestras obras, el reposar de todas nuestras acciones y descansar única y exclusivamente en la obra del Redentor. Eso es lo que anuncia el día de reposo. No es que no hagas nada, no es que te limites y no disfrutes de nada. Es verdad que es un día destinado al Señor, pero destinado al Señor que nos llena de gozo y de regocijo, no que nos limita a tener, no es que no puedo hacer esto, no es que no puedo cantar, no es que no puedo correr, no puedo hacer nada. No. Estamos hablando de reposar de nuestras obras y realmente descansar en la obra perfecta de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, que ha cumplido la ley perfectamente, todo. No ha dejado nada sin cumplir. ¡Qué bien! ¡Qué descanso! ¡Qué reposo! ¡Qué reposo! Ese es el verdadero reposo. No, es que ahora ya es el sábado. No haremos nada. No, y a partir de tal hora ya no podemos ni freír un huevo. Has cortado pan, eso es un trabajo. Has cogido trigo y has hecho así con las manos. Habéis quebrantado el sábado. Todo eso era lo que vivían los contrarios, que estaban todo el día mirando lo externo y no miraban el corazón, enemigos del mensaje de nuestro Redentor. Bien. Y ahora entramos ya en el verso 3. Teniendo en cuenta todo esto que os he dicho, y teniendo en cuenta de que esos extranjeros y esos eunucos estaban, por la misma palabra de Dios, durante una época, excluidos de la congregación de Israel, con un motivo muy claro, y es que Israel tenía que conquistar aquella tierra, y tenía que conquistarla y tenía que expulsar a todos los que vivían allí,
que adoraban, sacrificaban a sus hijos, tenían cultos idolátricos, prostitución idolátrica y toda una serie de aberraciones que estaban contaminando y contaminaban toda la sociedad de aquellas naciones, desde los mayores hasta los niños. Y Dios dice, no os acercaréis, ni os juntaréis, ni os vincularéis con ellos. Ese era el plan, limpieza. ¿Pero limpieza de qué? ¿De las etnias? ¿Limpieza qué? ¿De las razas, pueblos y naciones porque sí? ¿O del pecado? Del pecado. Del pecado que habían practicado durante años y que la paciencia de Dios aguantó y aguantó y aguantó hasta que al final dijo, ¡punto! Se acabó. Todos tienen que ser erradicados. Y no os juntaréis con ellos, ni pactaréis con ellos, ni vuestras hijas se casarán con sus hijos, ni vuestros hijos os casarán con sus hijas, porque arrastrarán al pueblo a sus dioses y a sus ídolos. Por lo tanto, la idea de extranjeros y eunucos hay que tenerla dentro de esa perspectiva. No sé si os expliqué lo que era un eunuco en aquella época. Algunos los hacían eunucos ya desde pequeños, para que ministraran en la corte. ¿Por qué hacían esto? Para que no tuviesen descendencia. Para que no hubiera aquello, bueno, yo soy aquí el ministro de Economía, como veremos si el Señor lo permite más adelante, otro domingo, el que llevaba las cuentas de la reina de Etiopía, de Candace, todas las finanzas. Muy bien, pues si este que era el jefe de finanzas hubiese tenido 15 o 20 hijos, como era costumbre en aquella época, seguramente habría dicho, voy a mirar por la reina de Candace, pero también por mis 20 hijos, y sus mujeres, y mis nietos, y mis bisnietos. Y entonces, ¿qué sucede? Es muy fácil, ¿no? Decir, hombre, pues si aquí pasa dinero por mis manos constantemente, y yo tengo que mirar por la familia. Qué cosa más loable, ¿no? Mirar por la familia. Entonces, como ya sabían lo que pasaba, lo mismo que pasó en el sacerdocio católico, mientras tenían descendientes, porque el catolicismo romano, el celibato, lo introduce a partir de una época determinada, que ahora no me acuerdo qué fecha era. No existía el celibato en la Iglesia Católica Romana. Fue a partir que los sacerdotes empiezan a tener mujeres e hijos y empiezan a dar sus propiedades a sus mujeres, cuando enviudan, ellos, se mueren ellos, y a sus hijos. Y entonces Roma dice, oye, que aquí se nos va el mercado, vamos a acabar con esto. Y ahí empieza el celibato. Bien, pues estos ya lo sabían de antes de que viniese Roma con su celibato. Celibato más drástico que hay es que un hombre sea castrado. Ese no va a tener hijos, seguro. Y eso era una de las casas. Otros eran temas ya de aberraciones de tipo idolátrica, de culto a diosas que tenían que estar cuidando, por ejemplo, de los harenes de los reyes y cosas así. Pero, bien, esos hombres se encontraban en esas circunstancias. En la misma palabra de Dios nos dice que estos no entrarán en la congregación de Israel. Estos que estaban castrados. Tristemente, la solución no era que eso fuese para siempre, que nunca más pudiesen tener trato con Dios. Es que se me caen las hojas, no sé cómo ponerlo. A ver, espera. Ya está. Se aguanta. Bien, y ahí nos encontramos con esa situación que marcó de alguna manera la historia de Israel. El plan de Dios desde un principio no era que Israel se convirtiese en una isla en medio de un océano de naciones que no creían en Dios. No, el plan de Dios desde la formación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en base a la promesa hecha a Abraham, es que su descendencia, su simiente, sería de bendición a todas las naciones. ¿Verdad? Todos conocéis, ¿no?, la promesa hecha a Abraham. Sal de tu casa y de tu parentela y vete a la tierra donde yo te enviaré. Extranjero, ¿verdad? Normalmente cuando alguien se va de su tierra y se va a otro sitio, es un extranjero.
Es un extranjero a la tierra donde llega. Bien, pues Abraham era un extranjero. Por lo tanto, la idea de nacionalismo y etnia no es algo que impida acercarse a Dios, ni mucho menos, porque Abraham era un extranjero que Dios llamó. Bien. Entonces nos dice, el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Ni diga al eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Esto que está diciendo el Señor a través de Isaías es lo que pensaban muchos extranjeros. ¿Pero por qué pensaban esto? Porque realmente Israel y la misma palabra de Dios durante una época había tenido esa actitud de apartar. ¿Pero apartar a quién? ¿A las etnias o al pecado que practicaban esas culturas? Al pecado que practicaban esas culturas. Entonces dice el Señor, contestación a esta pregunta que tenían ellos ahí. ¿Me apartará? ¿Me rechazará por ser extranjero? ¿Me apartará por ser eunuco? Yo veo cómo vive el pueblo de Dios que vive fielmente. Yo quiero conocer a ese Dios, pero también sé que la palabra de Dios dice que estamos excluidos de la congregación de Israel. ¿Qué situación es la nuestra? Esa pregunta estaba ahí, en la mente de aquellos que se sentían excluidos, porque la palabra de Dios lo decía y por las actitudes que tenían algunos de entre el medio del pueblo de Dios. ¿Cómo pensáis que ellos trataban a los extranjeros? ¿Israel trataba a los extranjeros con afecto o con desprecio? ¿Y a los eunucos? ¿Cómo pensáis que los trataban? ¿Cómo tratamos nosotros hoy en día a según qué extranjeros y a según qué eunucos? Porque los hay en nuestra sociedad hoy en día, eunucos. Si bien es verdad que la gran mayoría no son para servir a las reinas ni a los ministros ni nada, simplemente es por un tema sexual y todo un tema que no vamos a entrar. Pero son eunucos, se han hecho eunucos a sí mismos. ¿Pueden llegar a los pies del Señor algún eunuco de estos? ¿Puede el Señor a alguien que después de haberse hecho eunuco, sea por el motivo que sea, ahí era por ser ministros o por ser funcionarios de un harén, hoy en día son por otros motivos, pero ¿cuál sería nuestra actitud hacia alguien que habiéndose hecho eunuco, por los motivos que sea, llega y cae a los pies de Cristo? ¿Cómo los trataríamos? Es un tema delicado. Nos lo hemos de plantear. En la medida que los problemas que tenemos hoy en día, en el pasado existieron de una manera abundante. Y hoy en día nosotros nos quedamos extrañados porque, claro, son cosas que durante una época no han existido. Pero si cogemos y hacemos un poco de viaje en el tiempo y nos introducimos en la antigua Grecia, en la antigua Roma, y nos encontramos lo que era el pan de cada día, en medio de una sociedad inmoral, nos encontraremos que los cristianos que iban a predicar el Evangelio en medio de esa sociedad tenían que batallar y tenían que relacionarse con todo ese tipo de gente, porque esa era la cultura en la que vivían. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando que, así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Y volvemos otra vez a promesas fundamentadas en la fe puesta en el Señor Jesucristo. El pacto de gracia, aquel que ya le fue prometido a Adán y Eva que redimiría a una raza humana caída y rebelde, que el primer hijo mató al segundo. Y la promesa es que vendría un redentor, y ese redentor es el pacto. El pacto. El pacto no es una promesa hecha en base a... El pacto está relacionado con una persona, y esa persona es el Hijo Eterno de Dios encarnado, que vendría a buscar y a salvar lo que se había perdido en el Edén.
y que vendría a restaurar lo que se había perdido en el Edén, y vendría a restaurar los corazones de los hombres, y vendría a restaurar el templo de Dios para que el hombre y la mujer que ha abrazado a su Hijo Jesucristo pudiésemos todos adorar a Dios como debe ser adorado en espíritu y en verdad. Y eso está a todos los hombres y mujeres de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Es el ofrecimiento a todos los sedientos: venid a las aguas, venid y bebed. A los eunucos: venid y bebed. A los extranjeros de cualquier raza, pueblo, tribu, nación, cultura, que hayan salido de las religiones que hayan salido: venid y bebed. Y esa es la gran verdad que tenemos que predicar. Esa es la gran verdad que tenemos que creer. Esa es la gran verdad en la que nos tenemos que deleitar. Qué bien. Promesas del Señor. Los que siguen a Jehová guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Alguno podría decir: hombre, pero esto son obras, ¿no? Fíjate que parece que dice: los únicos que guarden mi día de reposo, que escojan lo que yo quiero, y al final abracen mi pacto. Eso, según cómo lo mires, con una mente y con unos conceptos que ya tenemos ahí introducidos en nuestro subconsciente, uno dice: bueno, ves, es que hemos de hacer cosas, porque fíjate, los eunucos que aguarden mi día de reposo, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Bien, pues nada más lejos de ese concepto. Lo que está diciendo aquí: los eunucos que guarden mi día de reposo, vuelvo a repetir, el reposo que viene de Dios. No es que los eunucos dijeran: bueno, a partir de ahora haré eso que hacen ellos, no haré nada en todo el sábado. No haré nada en todo el sábado. Era una mala interpretación del día de reposo. El Señor es el Señor del sábado. La idea de no hacer nada es algo que poco a poco se fue introduciendo hasta el punto que lo que era más importante, que era deleitarse en Dios, se convirtió en lo que no era importante, y lo importante era no hacer nada. Y eso es lo que hacen los adventistas del séptimo día, por ejemplo. Y eso es lo que hacen algunos mesiánicos de estos que quieren volver otra vez ya casi a edificar el templo y sacrificar ovejas y corderos, cuando el verdadero sacrificio ya ha sido hecho. ¿Qué sentido tiene volver a todo ese tipo de ceremonias? Bien, pues algunos aún tienen por ahí esa idea, y existía esa idea. O sea, guardar el día de reposo era no hacer nada. Eso era lo que a Dios le agradaba. No, lo que a Dios le agradaba es que disfrutases de Él, que disfrutásemos de Él, que nos deleitásemos en Dios. Entonces, cualquier cosa que nos apartase de deleitarnos en Dios se convertía en un estorbo para deleitarnos en Dios. Pero ellos, lo de deleitarse en Dios parecía que no tenía importancia. Lo importante era no hacer nada. A nivel laboral no dejaba de estar bien. Todas las naciones de los alrededores trabajaban los 7 días de la semana y los 365 días del año. Israel tenía un día de descanso marcado, o sea, saludable, laboralmente sano y pensado para los obreros de una manera justa. Las otras naciones no lo tenían. Pero ellos, en vez de ver el deleite, el disfrute, se habían obsesionado con el martirio, la obra de he de hacer esto, no de hacer aquello, no puedo caminar. Entonces, si alguien piensa que el extranjero y el eunuco tenía que entrar en un sistema de obras para agradar a Dios, está equivocado. No es lo que está diciendo aquí Isaías. Escojan lo que yo quiero. A ver, un corazón rebelde, obstinado, desobediente, que no ha experimentado la gracia de Dios, ni el amor, ni el perdón, ni la aceptación de Dios, que te dice ven a mis brazos, ¿puede escoger lo que Dios quiere? No, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos lo dice, que el corazón del hombre es enemigo de Dios.
Es enemigo de Dios. Para que un hombre pueda escoger lo que a Dios le agrada, tiene que haber habido un cambio de corazón. Tiene que haber habido una obra sobrenatural del Espíritu de Dios, que es el que transforma nuestras vidas para que realmente nosotros amemos y deseemos hacer aquello que Dios ama y que Dios quiere. Si no, no se puede de ninguna manera. Nos dice, a todos los que hagan esto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Qué promesa más preciosa, ¿verdad? Pero ¿alguien se imagina en el muro? ¿Verdad que no? ¿O alguien se imagina en la columna, ahí incrustado? Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Pero bueno, alguien podría decir, bueno, pues dentro del templo, ¿no? Ahí, todos ahí, en el templo de Jerusalén. Va más allá la promesa, va más allá. No olvidemos que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Por eso os hablaba antes de la restauración, de algo que Adán y Eva tenían y que se perdió en la caída. Ellos lo tenían y se perdió en la caída. Adán y Eva eran sacerdotes de Dios, ministraban a Dios. ¿Dónde? En el Edén. El Edén se tenía que extender por toda la faz de la tierra y ellos se tenían que crecer y multiplicar y la raza humana tenía que llevar a cabo ese ministerio profético de sacerdotes y reyes sobre la creación que ministraban un culto de adoración perfecto, puro y santo como ningún otro ser de la creación podía hacer, ni siquiera los ángeles. Porque los ángeles no han sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero Adán y Eva sí lo fueron. Y en ese sentido, Adán y Eva caminaban por el paraíso con Dios. Adoraban a Dios en espíritu y verdad, dentro del Edén, dentro del templo. ¿Pero qué pasó a partir de la caída? Que fueron expulsados del templo. Fueron expulsados del templo. Pero no solamente fueron expulsados del templo, sino que su corazón y su alma murió a esa relación espiritual con el Dios Santo. Y a partir de ahí esa actitud y esa relación de adoración se truncó. Quedó rota. Y así ha sido y así es a lo largo de la historia de la humanidad y todos los que han ido viniendo detrás. Solamente aquellos que por la fe en el Mesías prometido se acercaban a Dios y le adoraban. Adoraban en espíritu y en verdad, reconociendo que una víctima inocente tenía que morir. Y esa era la promesa. Que él aplastaría la cabeza de la serpiente, pero que al mismo tiempo sería herido en el calcañar. Y cuando fueron vestidos de la ropa que les puso Dios, una víctima inocente tuvo que ser sacrificada. Y tuvo que ser sacrificada y despellejada. Y la piel de esos animales fue la que les cubrió, cuando ellos se habían hecho un apaño de hojas. Por lo tanto, ya nos está hablando de víctima inocente para cubrir el pecado del hombre. Y nos estaba hablando también de promesas que hablaban de un día en el que la relación de adoración en espíritu y en verdad que tenían Adán y Eva en el huerto se restauraría. ¿Por qué hay tantas religiones sobre la faz de la tierra? Porque en el corazón del hombre hay un espíritu y hay un deseo de adorar a Dios, pero no como Dios quiere. No como Dios quiere. Y vemos el caso de Caín, ¿no? ¿Qué hizo Caín? Le presentó verduras y le presentó el fruto de su tierra, el fruto de su trabajo. Y dice que Dios no se agradó de su ofrenda. En cambio, ¿qué hizo Abel? Sacrificó un cordero. Y la sangre de ese cordero fue aceptada por Dios. Y le agradó ese sacrificio, porque hablaba de la víctima expiatoria que un día había de venir, el Redentor. La sangre que limpia,
que paga, que expía los pecados. Todo esto, si lo vais juntando, iréis viendo que está relacionado con ese: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ya no es un templo en Jerusalén para Israel, es una casa de oración para todos los pueblos. Y es una casa de oración para todos los pueblos que no se limita a un lugar concreto, es algo que va mucho más allá. Va al punto de que allí donde hay un hombre que ama a Dios, tiembla a su palabra, confía y descansa única y exclusivamente en la víctima que Dios ha provisto, que es el Señor Jesucristo, que paga por nuestros pecados y que con su sangre nos limpia de todo pecado. Allí hay un adorador en espíritu y en verdad. Y solo a través de Cristo podemos adorar a Dios. Y a veces aún, y creyendo y conociendo todas estas verdades, nuestra vida se encuentra perdiendo el tiempo en muchas otras cosas que no es adorar a Dios. Ahora imaginaos si encima no nos presentamos en base a la muerte y sustitución que el Señor Jesucristo llevó a cabo en el Calvario. ¿Creéis que eso le agrada a Dios? Una adoración que no tiene para nada en cuenta el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que no tiene para nada en cuenta la sangre que Él ha vertido para limpiarnos de nuestros pecados. Pues mirad cantidad de religiones que descansan en las obras, en los méritos, en infinidad de cosas. Algunas que se denominan y todo cristianas, otras ya ni pensarlo. ¿Qué nos demuestra eso? Que en el corazón del hombre hay un deseo de adorar, porque para eso fuimos creados, para adorar a Dios, para adorar a Dios. Vengamos de donde vengamos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, si hay arrepentimiento en nuestro corazón y fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestras vidas estarán transformadas y serán capaces de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Sí? Bien, pues es el camino, Cristo es el camino. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia y nos capacita para entrar en la presencia de Dios y poderle adorar en espíritu y en verdad. Y Dios mediante, el domingo que viene hablaremos de la conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Y todo el tema de la conversación está hablando de la adoración. De la adoración. Pero para que esa adoración se pudiese llevar a cabo, tenía que haber un Isaías 53. Un siervo sufriente, un rey en la cruz, un rey recibiendo la ira de Dios sobre él, perfecto, puro, sin pecado, para pagar por nosotros, los imperfectos, los pecadores, los rebeldes, los desobedientes, los impuros, los eunucos, los extranjeros y rebeldes. Yo le daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré que nunca perecerá. ¿Nos habla esto de la iglesia? La esposa del Cordero. Muchas veces decir, yo a quien más amo es a mis hijos. Mal. A quien hay que amar más es al marido, a quien hay que amar más es a la mujer. Los hijos son un regalo de Dios, los hemos de cuidar, los hemos de educar, los hemos de enseñar, pero a quien más hay que amar es a la mujer, a quien más hay que amar es al marido, y normalmente no es así. Yo amo más a mis hijos, por mis hijos daría la vida, por mi mujer y por mi marido, no es verdad. A nuestro marido y a nuestra mujer es a quien más tenemos que amar, porque ese es el plan de Dios. Serán una sola carne. ¿Has oído alguna vez que dice Dios que los hijos son una sola carne con su padre y con su madre? Son parte de nosotros. ¿Pero qué dice? Dejarán a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Y eso no quiere decir que no haya una relación de amor con los hijos. Pero la relación más estrecha, más profunda, más poderosa es con nuestros cónyuges. Con nuestros cónyuges, porque están hablando de la relación entre Cristo y su esposa. Está hablando de su relación de amor, una relación de amor inalterable, una relación de amor que no cambiará nunca, que Él va a amarnos siempre a su iglesia, va a estar ahí, nos va a disciplinar si hace falta, pero Él que nos ha comprado con su propia sangre y nos tiene cogido con su preciosa y poderosa mano, no dejará que nadie nos arrebate de su mano.
Por eso dice que estaremos dentro de sus muros, que no tendremos un nombre mejor que el de hijos e hijas. Su esposa, su amada, somos su amada, por la que Él ha pagado, vino desde la gloria, dejó todo su poderío, todo su gloria de Dios, la segunda persona de Trinidad, y se hizo hombre. Vino aquí a vivir entre nosotros. Le tuvieron que cambiar los pañales durante años. ¡Qué humillación! ¿Os podéis imaginar a la segunda persona de la Trinidad aceptando todo eso que le venía encima? Viviendo entre hombres y mujeres con todos nuestros pecados como somos, que a veces nosotros lo vemos y decimos, ¡guau! ¡Qué insoportable es él! Y somos pecadores. ¡Qué insoportable es ella! Y somos pecadoras. Imaginaros él, que él es perfecto, puro desde la niñez, siempre, no hubo pecado nunca en su vida. Y tener que aguantar y aguantar y aguantar y aguantar, porque nos amaba, porque nos amó, nos ama y nos amará con un amor eterno. Y ese amor es el que le hizo aguantar y tirar adelante hasta el fin, hasta llevar nuestros pecados en la cruz y recibir el castigo que nuestros pecados merecen. Somos su amada, la esposa del Cordero. Verso 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Se vuelve a repetir, que sigan a Jehová para servirle. ¿Quién quiere servir a Jehová para servirle? Si no es porque ha sido amado primero. Hay mucha gente. Podríamos decir, no, yo conozco gente de otras religiones que no hablan tanto de la gracia como vosotros, los bautistas reformados, si siempre estáis hablando de la gracia, que son más activos que vosotros. Están involucradísimos en todo. Todos los días de la semana tienen cultos. Y hacen reuniones de esto y reuniones de lo otro, y van a visitar aquí, van a visitar allá, y no paran. No paran de hacer actividades. Y ministerios. Y ofrendas. Y la gracia no la abrazan, porque al final resulta que cada una de muchas cosas que hacen, de una manera a veces no consciente, pero con un pequeñito, digamos, rescoldo de... Esto lo estoy haciendo yo, Eso invalida todo lo que hacen. Todo lo que hacen no vale para nada. Si no es el fruto de un corazón que realmente se siente amado por Dios, aún y sabiendo que no merece nada. Porque eso es lo que realmente transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Ya no es que yo hago esto para agradar a Dios. Si yo ya agrado a Dios cuando vivía lejos de Él. Él me vino a buscar cuando yo no había hecho nada por Él, ni le había buscado, ni quería saber nada de Él. Cuando me ofrecían el Evangelio y decía, esto es para vosotros. Cuando me regalaban un tratado decía, ¡guau, qué rollo, qué letra más pequeña! Esto no hay quien se lo lea. Y Él me amaba. Me amaba, me ama y me amará. Y entonces cuando hacemos algo por Él, no es para agradarle, es porque estamos enamorados de Él, como la esposa que ama a su marido y le prepara la mejor comida y le plancha la camisa y le hace cualquier cosa porque sabe que le ama. Y no es para que él le ama y decir, mira, ahora yo haré esto para que así me ame más. No, si es que mi marido me ama y yo estoy enamorada de él y me quiere y me cuida y me protege. Desgraciadamente no siempre es así. Pero el trato de Dios con su esposa es ese. Él nos ama con un amor inalterable. Y cuando eso lo hemos vivido y lo hemos experimentado y sabemos que una y otra vez Él nos ha sacado del lodo, cuando hemos tropezado, cuando nos hemos desviado del camino, cuando nos hemos ido a prados cómodos y nos hemos quedado dormidos y ha venido el gigante de desesperación y nos ha metido en el castillo de la duda y al final la promesa de la gracia de Dios y del Evangelio nos ha liberado, como dice Bunyan en El Peregrino. ¿Y entonces qué pasa? Señor, gracias, porque tú lo mereces todo. Cualquier cosa que yo haga por ti no es para merecer nada, es porque te amo
y lo hago porque te amo. Y eso es diferente, ¿no? Es otra manera de vivir. No es, yo me voy poniendo medallitas a ver si al final Dios me premia. No tiene nada que ver con eso. Por lo tanto, todas estas promesas que dice el Señor están relacionados con que ha habido un cambio de corazón. Al extranjero y al eunuco ha habido un cambio de corazón. La promesa es que nos llevará, dice yo, Jehová, yo los llevaré a mi santo monte. Verso 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mi mujer me decía, ¿cuándo vas a llegar a este versículo? Jordi, que la semana pasada no lo tocaste. Digo, espérate, ya llegaremos. Y ahora me imagino que, porque está con mi nieta adentro, si no también estaría diciendo, oye, que ya llevas ya más de media hora y aún no has llegado al versículo 7. Bien, porque para llegar a este versículo 7 realmente hay que tener muy claro todo esto. Yo los llevaré a mi santo monte. ¿Quién es el que nos llevará a su santo monte? Dios. Él nos lleva. No es que vayamos nosotros, es que Él nos lleva. Y a mí me da tranquilidad, me da confianza, me da seguridad que sea Él el que me lleva. Porque si tuviera que depender de mí, de mi fuerza, de mi sabiduría, de mi constancia, de mi dedicación, no sé si llegaría. No sé si llegaría. Pero la promesa es que yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. A mí me gustaría que recrearé fuese lo que es, pero no. Lo que quiere decir es que nos deleitaremos en su casa de oración. Pero tampoco me desagradaría que ese recrear fuese esa nueva transformación que realmente hace que cada día nos parezcamos más a quien adoramos, porque realmente la adoración nos transforma. ¿Por qué muchas veces nuestra vida no refleja lo que decimos que creemos y leemos y decimos qué maravilloso es? Es porque no vivimos vidas de adoración, o son vidas de adoración pobre, vidas de adoración que le dedicamos un pequeñito tiempo a lo largo del día, vidas de oración que muchas veces dependen de todo lo que necesitamos, de todo lo que queremos, de todo lo que confesamos, de lo que damos gracias porque hemos recibido, pero muchas veces no está centrada en una oración que adora y que adoremos a Dios. ¿Es verdad o no? Si seamos sinceros. ¿Cuántas veces, cuántas horas, cuántos minutos, cuántas horas al cabo del año y días al cabo del año, si los sumamos todos, estamos dedicando a adorar al Dios que nos ha creado y que nos ha comprado con su preciosa sangre? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo dedicamos a Él, a adorarle, a decir, qué bello que eres, Señor? Qué glorioso eres, Señor, qué justo que eres, qué bondadoso y paciente eres, qué poderoso eres, oh Dios, pero al mismo tiempo qué sencillo eres, cómo cuidas de lo pequeño y de lo grande. ¿Cuántas veces? Pues hermanos y hermanas, realmente Dios nos ha creado para que le adoremos, que nadie lo olvide. Dios nos creó para que le adoremos, ya en Edén. La relación de Adán y Eva debía de ser una relación de adoración delante de Dios, en esa relación estrecha de armonía, de complicidad. Y así es lo que el Señor Jesucristo ha venido a hacer, a restaurar aquello que se perdió. Y de la misma manera que el Señor Jesucristo adoraba en pureza, en perfección, como hombre verdadero que era, puro y perfecto y santo al Dios eterno, y que su vida de oración era una vida de adoración constante. Eso es lo que ha de plasmarse y ha de crecer en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué pasará en nuestras vidas? Cuando realmente dedicamos tiempo a estar en la presencia de Dios, pasará como con Moisés, que nuestros rostros resplandecerán. ¿Por qué? Porque nuestras almas resplandecerán de estar en la presencia de Dios. Y entonces no tendremos que estar instándonos constantemente a tenemos que dar testimonio, tenemos que decirle a la gente, porque es que la gente nos preguntará, ¿qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa contigo? Oye, Juan, Antonio, Carmen, María, Lucas, Pablo, Eduardo, Jordi, Víctor, Jeremías,
Ana, Pilar, Loli. Cada uno de nosotros realmente os podéis imaginar lo que es estar ahí en la presencia de Dios, tiempo, adorándole, reconociéndole, dándole gracias, diciéndole: Señor, tú eres merecedor de toda la adoración, todo lo creado, todo depende de ti y tú lo sostienes perfectamente. A ti te reconozco, Señor, te amo, te amo, te amo, porque tú me has amado primero y tu fidelidad y tu amor no cesan, no cesan. Y entonces nuestros corazones son cada día más transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y la gente que nos conoce dice: este le pasa algo, a esta le pasa algo, realmente. Y entonces ¿qué damos? Un testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho en nosotros, y damos la palabra de Dios. Decimos: sí, mira, yo soy un adorador de Dios, porque Dios me ha comprado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Yo era un hombre que iba camino al infierno, mi mente solo pensaba el mal, mi corazón estaba dispuesto al mal, rechazaba lo santo, pero Dios me vino y me salvó. Su Hijo Jesucristo ocupó mi lugar en la cruz, recibió el castigo que mis pecados merecen, y Él me ha perdonado, y ahora vivo para Él. Y entonces dirán: yo no sé si creerlo o no creerlo. Lo que sí que veo es que tú eres una mujer o un hombre diferente. Quiero saber más de tu Dios. Pero muchas veces somos iguales que los demás. Vivimos vidas de adoración cero, vivimos vidas activistas en muchos casos, en actividades del local, en ministerios, en cosas, pero nuestra vida de adoración, que es para lo que Dios nos ha creado, está bajo mínimos, y entonces nuestras vidas están secas, y no nos damos cuenta, y pensamos que el activismo saciará nuestra sed. No, a los sedientos a las aguas, y las aguas manan de Cristo, solo de Él, no es del servicio, que sí. La consecuencia puede ser que sirvamos a Dios, pero el servicio tampoco llenará nuestra vida. Y hemos caído muchos de estos, los que llevamos años en el Evangelio. Hemos empezado adorando al Señor y hemos acabado sirviendo, como Marta y María, ¿no? Ella ha escogido la mejor parte, está aquí escuchando lo que yo digo, me está adorando, porque escuchar la palabra de Dios y comerla es adorar a Dios. Ay, y te has metido en lo que no te aprovecha. Y así nos pasa a veces a nosotros. Pensamos que lo más importante, y no digo que no se tenga que estar involucrado en ministerios y en actividades en la iglesia, pero que nunca nos roben el tiempo de adoración a nuestro Dios. Hermanos y hermanas, dice Jehová el Señor: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Serán aceptos sobre mi altar, sus holocaustos y sacrificios. ¿Por qué? Porque el altar... ¿Nunca habéis pensado por qué las medidas del altar del templo eran un cubo? Si cogéis un cubo y lo desplegáis, se convierte en una cruz. Es curioso, ¿verdad? Y un día dije: bueno, aquello que vas... todas las medidas y todo tan milimétrico de cómo tenía que ser el templo, de cómo tenían que ser cada una de las cosas que estaban allí, y que todas estaban anunciando algo. No estaban ahí porque sí, todas anunciaban algo, y todas anunciaban a Cristo, y todas anunciaban a la obra expiadora que el Señor Jesucristo llevaría a cabo en un momento dado de la historia, en el tiempo y en el espacio. Bien, pues el altar era un cubo, y ese cubo, cuando tú, si coges los chavales cuando hacen trabajos manuales en el colegio, desplegas un cubo, verás que es una cruz. Bien, pues el culto de adoración y de oración a nuestro Dios es aceptado solamente si es sobre su altar, sobre su cruz, en base a lo que el Señor ha realizado en la cruz del Calvario. Y aquí ya lo decía Isaías: y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y aquí volvemos a la restauración, lo que hablábamos. Ya no es el Edén, un lugar pequeñito, sino que los hijos de Dios
que por gracia, a través de la fe, la obra del Espíritu Santo dándoles convicción de pecado, de juicio, pero también de perdón, a todos y cada uno de los que el Señor ha llamado sobre toda la faz de la tierra, componen la iglesia, la esposa del Cordero, y el templo ya no es un lugar, Jerusalén, o los samaritanos, aquí en nuestro monte o en Jerusalén, no, ya no es en un monte, en una ciudad, en un lugar, en la Basílica de Roma, en la catedral, no, es en cualquier lugar donde la iglesia de Dios se reúne. Esa es la casa de oración, la casa de adoración para todos los pueblos. Mi santo monte, en ese versículo 7, ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en lugar específico, sino el reino de Dios. El reino de Dios. Una cosa que os quería explicar un poquito rápidamente. El reino de Dios y los reinos en la antigüedad normalmente se simbolizaban en la Biblia por montes. Monte, otro monte. El monte santo de Dios es el reino de Dios. Si no estamos dentro de ese reino, no podemos ser parte de ese pueblo que adora a Dios y le sirve. Casa de oración, deleite en la adoración. Culto acepto solamente en base a la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Mi casa llamada casa de oración a todos los pueblos, adoración universal por la Iglesia universal. Hemos de pensarlo esto. Es verdad que hay iglesias que no tienen todo el conocimiento de la verdad, que por la misericordia y la gracia otras iglesias sí que el Señor ha dado. Pero la Iglesia universal está formada de todos aquellos que por la gracia de Dios hemos creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador y confiamos solamente en su justicia como nuestra justicia. No seamos sectarios, podemos caer en eso. Es verdad que hay iglesias que llega un momento que dejan de ser iglesia. ¿Por qué? Porque dejan de predicar a Cristo, porque dejan de creer en la palabra de Dios, porque se justifican a sí mismos. Pero toda iglesia, aunque sean unos neófitos, que no conozcan casi nada, que realmente crean que el Señor Jesucristo ha ocupado su lugar en la cruz, que su justicia es suya, la justicia de Cristo es la suya, que se han arrepentido de sus pecados y confían plenamente en el Señor como Salvador y Señor, son iglesia de Cristo. Otra cosa es que no pueden quedarse ahí como bebés espirituales toda la vida, gateando, y deberían de estar corriendo. Pero cuidado, tengamos esa actitud de amor, de paciencia, de misericordia, de intercesión por los hermanos y hermanas que están en esa condición. Y acabo con el versículo 8. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Vuelvo a repetir, ¿quién es el que reúne? Jehová es el que reúne a los dispersos. Bueno, pero esos son los judíos que están repartidos por toda la tierra. Los gentiles no, algunos dicen esto, lo aplican solo a los judíos. No, porque el verdadero Israel, ¿quién es el verdadero Israel? Cristo es el verdadero Israel. Él es el verdadero Israel. Y todos los que hemos sido unidos a Cristo somos el verdadero Israel. Por eso en ese sentido dice, Jehová el Señor es el que reúne a los dispersos de Israel, que son de Israel, a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él, ¿quién es ese él? Sobre el que el Señor Jehová juntará a los dispersos de Israel sobre él. ¿Veis todo este juego de palabras que nos están hablando de una unión con Cristo que nos une a un pueblo que tiene que ver con un reino que es eterno, de un rey eterno que se llama Jesús de Nazaret, que es el rey prometido desde antes de la fundación del mundo, que vendría a morir, que redimiría a un pueblo y que generaría un reino eterno? ¿Me veis? ¿Me seguís? Él es el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Y ahora con esto os voy a despedir, nos vamos a despedir con una lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos del 37 al 40.
Me gustaría que lo leyésemos juntos. Juan 6, del 37 al 40. Dice así la palabra del Señor. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre vendrá, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De todo lo que he dicho vamos a tomar medidas. Vamos a dedicar más tiempo a la adoración a nuestro Dios. Los que ya somos creyentes, vamos a dedicar tiempo a la adoración a nuestro Dios. Vamos a pasar tiempo en su presencia. Vamos a dedicar nuestro mente, espíritu y cuerpo para adorar al Señor. Y cuando digo espíritu y cuerpo no quiero decir que seamos quiero aclararlo. O sea, que todo nuestro cerebro, toda nuestra capacidad intelectual volcada en la adoración. Todos nuestros sentimientos volcados en la adoración. No seamos fríos en nuestra adoración al Señor. Realmente tenemos que exclamar, cantar, aunque no te sientas a veces con el ánimo. Todos llevamos cargas pesadas, pero no podemos dejarnos que esos pesos nos hundan en el fango. No, somos hijos del Dios 3 veces santo que nos ha comprado y lo que quiere es que le adoremos y Él se deleita en nuestra adoración. A los que no le han conocido aún, yo no sé si hay aquí alguien que no ha conocido a Cristo como su Redentor, que no ha conocido a Cristo como aquel que le puede sacar de la ira venidera y llevar a esa relación estrecha de adoración a un Dios que es glorioso, bondadoso, justo, benigno, santo y poderoso. Que no lo deje, que vaya a Él, que vaya a Él, que vaya a Él, que le pida perdón, que se arrepienta de sus pecados, que vaya a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario todo el mundo sabe lo que pasó. Un inocente pagó por mí, por ti. No lo dejemos, no lo dejéis. Si alguien está en esas circunstancias de, bueno, yo lo he oído de mi familia, pero yo no lo he experimentado nunca. Yo no sé si realmente esto es para mí. Claro que sí, que es para ti. Claro que sí. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio. Gustad, saboread. Tendréis vino, gozo y alegría, y leche, alimento que sostendrá a vuestras almas. ¿Así? ¿Lo vais a hacer? Bien, pues el domingo que viene, Dios mediante, seguiremos con la conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana y este templo que Dios ha creado para que le adoremos. Oremos. Señor y Dios nuestro, a ti nos encomendamos, que tu palabra, Señor, conforme a lo que tú dices, no vuelva a ti vacía, Señor. Que a nosotros que ya te hemos conocido, que te amamos, que sabemos que tú nos has amado primero, nos mueva a una vida de adoración en la cual tú seas nuestro deleite. Y a los que aún no te conocen, Señor, que tú obres en sus corazones para llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en tu Hijo glorioso, el Señor Jesucristo. Te lo suplicamos y a ti nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén.